El senador Robert Menéndez, una figura poderosa en la política estadounidense, ha caído en desgracia. Recientemente fue condenado por múltiples cargos de corrupción. Estos cargos se derivaron de su aceptación de sobornos. Estos sobornos provenían de gobiernos extranjeros, incluidos Qatar y Egipto. Menéndez, un demócrata que representa a Nueva Jersey, mantuvo su inocencia. Sin embargo, la evidencia en su contra resultó sustancial. Esta condena lo llevó a renunciar al Senado. Esta decisión marcó un final dramático para su carrera política de décadas. La condena de Menéndez causó conmoción en el panorama político. Planteó interrogantes sobre la ética y la rendición de cuentas dentro del gobierno. El caso puso de manifiesto la vulnerabilidad de los funcionarios electos a la influencia extranjera. También subrayó la importancia de la transparencia y la integridad en el servicio público. El caso de Menéndez sirvió como un duro recordatorio de las consecuencias del abuso de poder. Sirvió como una llamada de atención para un mayor escrutinio de las acciones de los políticos. La condena y renuncia del senador dejó un vacío en el Senado. Desencadenó una lucha, por supuesto. Las implicaciones políticas se extendieron más allá de Nueva Jersey. Tenía el potencial de remodelar el equilibrio de poder en el Senado. La ausencia de Menéndez del escenario político dejó un vacío en las discusiones de política exterior. Era una voz prominente en las relaciones internacionales, particularmente con respecto a Cuba. Su partida abrió la puerta a nuevas perspectivas y posibles cambios en la política exterior estadounidense. El legado de Menéndez ahora está marcado para siempre por este escándalo. Sus logros en el servicio público se ven ensombrecidos por la gravedad de sus delitos. El caso del senador sirve como una advertencia. Nos recuerda que el poder, cuando no se controla, puede corromper incluso a las personas con las mejores intenciones. Subraya la necesidad de una vigilancia constante y una conducta ética por parte de quienes tienen la confianza del cargo público. Las consecuencias de la corrupción se extienden mucho más allá del individuo. Erosiona la confianza pública y socava los cimientos mismos de la democracia. Robert Menéndez, nacido de inmigrantes cubanos, surgió de orígenes humildes, se convirtió en una figura prominente en la política estadounidense. Su viaje estuvo marcado por logros significativos y, en última instancia, acusaciones devastadoras. Se ganó la reputación de ser un feroz defensor de sus electores. Defendió temas como la educación, la atención médica y la reforma migratoria. Era un crítico vocal de los regímenes autoritarios. Abogó constantemente por los derechos humanos y la democracia a nivel mundial. Sin embargo, la carrera de Menéndez también estuvo marcada por la controversia. Enfrentó acusaciones de conducta ética indebida durante su tiempo en el cargo. Estas acusaciones ensombrecieron sus logros, plantearon interrogantes sobre su juicio e integridad. A pesar de las controversias, Menéndez siguió siendo una figura popular en Nueva Jersey. Gozaba de un fuerte apoyo de sus electores, particularmente dentro de la comunidad hispana. Era visto como una voz poderosa para los menos representados. Era un símbolo del sueño americano, un testimonio de las posibilidades de movilidad ascendente. La experiencia de mi familia al huir del régimen de Fidel Castro moldeó profundamente mi visión del mundo. Alimentó mi firme postura anticomunista y me convirtió en un crítico vocal del gobierno cubano. La carrera política de Menéndez estuvo profundamente entrelazada con su herencia cubana. Su familia huyó del régimen de Fidel Castro. Esta experiencia moldeó profundamente su visión del mundo. Alimentó su firme postura anticomunista. Lo convirtió en un crítico vocal del gobierno cubano. Abogó constantemente por una política de línea dura hacia Cuba. Se opuso a cualquier intento de normalizar las relaciones con la nación isleña. Su posición sobre Cuba a menudo lo puso en desacuerdo con su propio partido. Se enfrentó tanto a la administración de Obama como a la de Biden por sus esfuerzos por entablar relaciones con La Habana. A pesar de las controversias y acusaciones, Menéndez siguió siendo una fuerza importante en la política estadounidense. Fue un actor clave en la configuración de la política exterior, particularmente hacia América Latina. Su influencia se extendió más allá de los pasillos del Congreso. Era un comentarista solicitado sobre asuntos internacionales. Era un invitado frecuente en programas de noticias. Fue colaborador de páginas de opinión. Sus puntos de vista sobre política exterior tenían peso. Influyeron en la opinión pública. Dieron forma a la conversación nacional. La postura de línea dura de Robert Menéndez sobre Cuba fue profundamente personal. Estaba arraigada en la historia de su familia. Sus padres huyeron de Cuba tras la revolución. Dejaron atrás su tierra natal,
Dejaron atrás sus posesiones. Llegaron a los Estados Unidos en busca de refugio. Buscaban una vida mejor para ellos y sus hijos. Menéndez creció escuchando historias de la revolución. Escuchó historias de las dificultades que soportó su familia. Heredó su resentimiento hacia el régimen de Castro. Las experiencias personales de Menéndez alimentaron sus convicciones políticas. Veía al gobierno cubano como un régimen represivo y un violador de los derechos humanos. Dedicó su carrera a luchar contra el comunismo y defender la causa de los exiliados cubanos en los Estados Unidos. Menéndez se convirtió en un crítico vocal de cualquier política estadounidense que percibiera como blanda con Cuba. Abogó por mantener el embargo estadounidense. Se opuso a cualquier esfuerzo por normalizar las relaciones con La Habana. La posición de Menéndez sobre Cuba resonó entre muchos cubanoamericanos. Ellos también habían huido del gobierno de Castro. Ellos también habían experimentado dificultades y pérdidas. Veían a Menéndez como un campeón de su causa. Apreciaron su postura inquebrantable contra el gobierno cubano. Su posición sobre Cuba le valió un fuerte apoyo dentro de la comunidad cubanoamericana. Este apoyo se tradujo en poder político. Lo convirtió en una fuerza formidable en Washington. Sin embargo, la postura de línea dura de Menéndez también generó críticas. Algunos argumentaron que su posición estaba desactualizada. Argumentaron que obstaculizaba el progreso hacia la democracia en Cuba. Pidieron un enfoque más matizado, abogaron por la participación en lugar del aislamiento. Creían que el diálogo y la diplomacia eran las mejores formas de promover el cambio en Cuba. A pesar de estas críticas, Menéndez se mantuvo firme en sus creencias. Se negó a comprometer sus principios. Creía que su postura estaba moralmente justificada. Creía que era lo mejor para los Estados Unidos y el pueblo cubano. ¿Podrían las acciones del senador Menéndez señalar un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Con una historia marcada por la tensión y el conflicto, cualquier cambio podría tener profundas implicaciones para ambas naciones. Al mirar hacia el futuro, la pregunta sigue siendo, ¿la influencia de Menéndez traerá cambios o afianzará el statu quo? Las acusaciones contra el senador Menéndez no son solo un escándalo personal. Tienen consecuencias de gran alcance para el panorama político. La corrupción a este nivel erosiona la confianza pública y socava los cimientos mismos de nuestras instituciones democráticas. De hecho, el precio de la corrupción es alto. Afecta no solo a las personas involucradas, sino también a los electores a los que se supone que deben servir. A medida que surjan más detalles, el impacto total de las acciones de Menéndez se volverá más claro, afectando tanto su carrera como el entorno político en general. La política exterior de Estados Unidos está en un punto de inflexión. Las decisiones tomadas hoy definirán el papel del país en el escenario global durante las próximas décadas. Navegar el futuro de la política exterior estadounidense no es tarea fácil. Con dinámicas internacionales complejas en juego, cada decisión tiene peso. A medida que el país mira hacia adelante, la influencia de figuras como el senador Menéndez sin duda dará forma al camino a seguir.